Lo que dice Bernardo era discutir desde qué valores transmitir hasta cuántos chorizos entran en un kilo. O sea, las discusiones siempre eran eternas porque vivíamos en ese fervor de querer sacar lo mejor de cada cosa, ¿verdad? Exactamente. Esa discusión de cuántos chorizos entran en un kilo fue muy famosa porque en ese momento estábamos calculando la cantidad de chorizos y cuántos ganchos de chorizo íbamos a pedir, que nos los iban a dar a consignación para poder tener En la en una kermés. kermés la posibilidad de vender chorizo, tener un margen que quedara para el grupo y que se pudiera financiar los campamentos, por ejemplo. Y bueno, la discusión se daba en todos los lugares, en todas las situaciones teníamos ese tipo de... Y lo que sí tengo hoy de recuerdo es eso, siempre poniendo el corazón arriba de la mesa y en las discusiones más fervientes terminábamos con eso de que el grupo estaba funcionando y que el grupo estaba dando todo para los chiquilines y para nosotros, porque quizá en algún momento no lo valoramos desde el lugar personal, pero hoy creo yo, y con la altura de los años, que nos dejó en cada momento, porque después seguimos transitando la vida en los distintos ámbitos y de hecho hoy acá en Sacude hay mucha gente que pasó por Vanguardia y que pone todo en el asador. eh, ¿Por qué? Porque fue el entrenamiento que nos dimos, tener el corazón abierto y brindarlo todo desde ese lugar. Por ahí nomás. Por ejemplo, Bernardo, que recién comentaba igual que Pepo, de esa discusión de los chorizos para una kermés. Calculo que al igual que cualquier institución, Belsacude tiene por un lado la suerte de tener algo de financiamiento, pero por otro lado hay que generarlo para que los gurises puedan ir a un campamento, a lo que sea. Eso eran las kermeses que los primeros años que nosotros estuvimos era necesario para financiar los campamentos. Después pasó a ser meramente un evento social, porque nos lo pedía el barrio, la gente, la kermés, tanto así hasta los papás como Carlitos. ¿Y cuándo van a hacer la kermés, Chelo? Bueno, para financiar el campamento. El campamento ya estaba financiado porque se había organizado de otra manera a medida que fuimos creciendo, pero era necesario esa instancia, de repente hasta que viniera Lágrima Río y esperarla. Yo ni la conocía, Lágrima Río, ¿qué querés que te diga? Pero para acá, para los vecinos, era una monstrua. Digo, los mismos juegos, todas esas actividades, los niños con los pollitos que en aquel momento Moro y donaba los pollitos, que después lo iban a criar y nos habían dado los pollitos fallados, que eran de premio de Carmen. Pero los gurises iban locos de la vida. Los padres, inclusive, pasaban noches enteras haciendo, fabricando premios. Íbamos a los kioscos y mangueábamos aquellos clavos de billutería que tenían y los reconstruíamos y eran los premios. O íbamos a fábrica de juguetes que nos daban los juguetes sin terminar Y y nosotros los arreglábamos. los adornábamos de alguna forma que... Claro, claro, claro. Sí. Ahí. Hoy Maida preguntaba algo que era cómo era la rutina semanal de los ECA. Le voy a preguntar a Bernardo, vos que venías de lejos, porque siempre, bueno, empezaste viniendo de lejos, después te mudaste más cerca, pero tenías que venir, ¿qué días de la semana? Nosotros pasamos muchísimos fines de semana acá, pero ¿cómo veías vos aquella rutina que teníamos? Bueno, en principio teníamos la reunión de los domingos. Era una reunión que arrancaba a las 3 de la tarde y terminaba a las 6 de la tarde. En esa reunión, lo primero que vivo yo es una reunión planificada. ¿Tá? Quienes estaban en ese momento, este, Jorge García y Gabriel Basile, que eran los animadores y los dirigentes de los pioneros, ellos tenían un plan para la reunión. Y en esa reunión,
Bueno, teníamos las actividades, como algo mencionaba Chelo, digo, de hacer o de aprender alguna cosa, alguna técnica, aplicarla, experimentarla, algún juego. Y ahí quedaba, en esas 3 horas, cada equipo, cada integrante de cada equipo estaba realmente viviendo esa experiencia. Y fundamentalmente eso, viviendo, porque no era un cuento, no era una cosa teórica, era la experiencia misma, la vivencia de la experiencia misma. Y bueno, cuando me tocó estar en el otro lado, ser animador, digo, yo venía entre semana al barrio, tenía o sea, teníamos la reunión de preparación, en algún momento con la Cristi, en algún momento con los demás compañeros, y preparábamos la reunión y a su vez atendíamos esas necesidades personales de cada integrante. Entonces, o hacíamos alguna visita. Creo que eso ya lo mencioné, pero en medio de esa fue el compromiso que teníamos, que tenía yo y que tenían todos mis compañeros en ese momento. Era un compromiso social netamente. Era un momento en el cual había necesidades y había que estar eh, afrontando esas cosas, ¿no? O sea, llegar a la casa en lo que decíamos hoy, ¿no? Poder interactuar con la familia y que la familia también viera que no era un simple domingo de juego, que también había cosas que estaban llegando y que estaban siendo parte ya de la familia, aunque fuera uno el que estaba viniendo. Y eso, para mí, creo que resume un poco la esencia de esto de la vivencia scout. Eh, Capaz que no queda demasiado explícito, pero sí toda la actividad del domingo tenía un contenido. No era, bueno, vamos a hacer nuditos o... ¿Por qué tengo que hacerlo de una manera peyorativa? No, no era solamente hacer nudos o hacer actividades con una cuerda. Teníamos una serie de actividades. Y aparecía por el otro lado, fundamentalmente en el tema de los pioneros y de los rovers, el tema del servicio. Que eso viene de la cultura cristiana, viene de la iglesia, viene de todo eso que también es cuna de los scouts. Que en vanguardia esa conexión con la institución iglesia no existía, pero sí existía esto de estar haciendo algo por los demás, ¿no? Que eso ya viene de algo más grande, algo mayor, el cristianismo, ¿no? Se tomó ejemplo. Entonces, vamos ahí en lo que es... Gauchos. Igual hay una cosa, ¿puedo? Sí. ¿Un minuto? No, que hay una cosa que a mí me pareció bien interesante que le decías vos hoy, como en definitiva, como, o por lo menos lo que yo entendí, que esto de cómo en la práctica eso que viene, sí, ¿no? Claramente como del cristianismo y el ayudar y el voluntariado también como viene como muy de ahí. En realidad vos decías algo como que a mí me pareció bien interesante, esto de como en algún momento nos dimos cuenta de que no era solo ayudar, ¿no? Y nos dimos cuenta que pasaba por otro lado. Y a veces nos estábamos ayudando a nosotros en la acción de estar realizando algo, nosotros fuimos aprendiendo juntos, no solo a equivocarnos con la persona, tanto a veces con los niños como con los vecinos. No sé si ya hablaron, el nexo conector que tenía la reunión del domingo era, al principio no tanto, porque lo resolvían los dirigentes, sino cómo fue evolucionando el método a un sistema más democrático, donde los gurises se elegían de acuerdo a su gama, su gran proyecto, su empresa, y había que seguir, se seguía un proceso de primero de elección, de presentación de los distintos proyectos o empresas que se iban a hacer para el año, de elegirlo por votación y se iba a hacer la que salía, después prepararla, las diferentes etapas para que se dieran, en la realización de acuerdo a lo que se hubiera elegido y después evaluar lo que hicimos. Sí, sí. Y entonces era la forma de ir balanceando
montón de cosas y generando un crecimiento mayor o menor de acuerdo a cuál fuera el espíritu crítico que tuvieran tanto los educadores como los gurises o los muchachos o lo que fuera la situación. No olvidemos algo que quizás lo damos por sabido, pero estamos hablando de una época de los años 70 y algo, a la salida de la democracia, ¿no? Donde la sensación de los jóvenes eran querer espacios de libertad, ¿no? Y cómo encontrarlos sin contaminarse con la política, por un lado, con la política partidaria, y por otro lado, cuidándose de no pasar las líneas que generaran problemas mayores. Entonces, había un trabajo muy cuidado de no tildarse de, aunque nos tildaban de, pero nos cuidábamos de no partidizarnos, de no meternos en partidos políticos o en sectores políticos que empezaban a florecer o en la misma sí, sí, ¿no? Y que en la clandestinidad había muchos que estaban trabajando y al vernos trabajar nos invitaban a participar de movimientos para salir de la dictadura que veníamos y nosotros entendíamos de que desde lo social podíamos hacer grandes cambios o ayudar desde nuestro punto de vista sin mezclarnos con partidos políticos, fuera de que cada uno No fuera, si particularmente tuviera su partido, en su su vida cosa, pero personal como tuviera, institución, sin duda que todos estábamos de alguna manera, todo nos comprometía porque nosotros veíamos una realidad en esos niños, en esos jóvenes, adolescentes, que veíamos que tenía que cambiar eso. Entonces, por eso parte del incentivo que teníamos en toda esa tarea voluntaria que hacíamos era en pos a una utopía que había y a un objetivo que era remar para ese lado, ¿no? Preguntarles también como en esto de explicarle a otras personas que no estábamos, o sea, que no conocemos por dentro del movimiento Scout. Y vos hace un rato decías, no eran solo campamentos, ¿no? Porque es verdad que lo que primero salen de las anécdotas de los Scouts son los campamentos y mirándolos desde ahora, nos pasó con esta memorieta, esta historia que Pepo nos contó y que él de hecho relató sobre el campamento, que es como bastante impactante pensar que adolescentes se hacían cargo de niños, de un montón de niños y se iban no sé cuántos días. Y bueno, y entonces es como muy impactante, pero me gustaría, además de que cuenten alguna anécdota particular de algún campamento, también vos decías, venían todos los domingos. ¿Qué hacían los domingos cuando venían al grupo Scout, los gurises? bueno, en el caso, todo dependía, no sé si ya hablaron de la gama o la edad con que se estaba trabajando. Que, o sea, se separaba en 3 o 4 gamas, a veces 5, de acuerdo a las edades, para tener algo que fuera común dentro de un rango de edades. Los más chiquitos eran los lobatos, los scouts eran los del medio, digamos, pioneros, después joven, y después el invento ese de los viejos con ganas de hacer algo y querer ser como eran sus hijos. Los viejos tenían 30 años, Eh, para nosotros eran eran viejos. No, podían tener algún añito más. Entonces, 40. a la pregunta que hacía, digo, o sea, había una rutina donde se iban a intercalar saberes, podían ser técnicas, historias de lo que podía ser el movimiento Scout, a veces podían ser lecturas o párrafos de alguna persona en especial o de algún libro. En el caso, por ejemplo, de los gatos iba a estar el libro de la selva, pero no era el único porque Sí, sí. su animador o su aquela, lo que sea, iba a tratar justamente por la edad de niños de 6 a 12, a través del cuento, generar todo un montón de valores, que habría que definir un poquito esos valores, porque no solamente decir cosas con valores, sino decir qué valores. Pero entre ellos que hubiera compañerismo, que hubiera solidaridad, que hubiera ganas de trabajar en conjunto, que se dejara un poco ese personalismo de yo soy, yo puedo, no, que todos podemos. Y siempre iba a salir que alguno iba a tener características de querer hacerlo solo, porque lo trae mamado, sea de la familia, de la escuela, de donde sea. Pero contaste la anécdota, A ver, que no, no, no. la anécdota fundamental. La anécdota fue que nos vamos de campamento. ¿Mm?
salimos de campamento y los padres dicen, bueno, nosotros lo queremos ir a visitar. Bueno, vamos a coordinar un día de visita. Extrañaban a sus hijos, lo que pasa. Claro, cuando los tenían acá en Montevideo con ellos, le pegaban 4 patadas y que se vayan a jugar al fútbol o a los scouts. Pero, ay, se habían ido con los scouts, ay, pobre mi nene, pobre mi nene. Bueno, y los tenían que ir a visitar. Entonces, por lo general se hacía algún día de visita, ¿eh? Los días jueves. A mitad de A campamento. mitad del campamento. Esa vuelta nos fuimos. Y bueno, ¿y cuánta gente va a visitar? Ponerle que eran 80 en el campamento, o 100, y empezaron a llegar los datos. Bueno, mirá que he confirmado 20 padres que van. Mirá que he confirmado 40 padres que van. Llegó un momento que los padres que fueron de visita y iban a pasar la noche, porque a mí, a la Cristi se nos había ocurrido, vamos a hacer algo más que sea solamente la polenta con tuco que van a cocinarle los padres para sus hijos. Pasemos una noche con ellos en el campamento. Claro. Cuando llegan, el día de visita, caen dos ómnibus más auto más en la colonia Wilson y eran culadas de padres por todos lados. No, Y a- el error más grande. Sí, que apareciste tú. Sí, No, pero fuiste no. un grande. No fue un error, no fue un error. El error más grande fue este. Resulta que no sabíamos el comportamiento referente a la comida con los niños. Entonces nosotros llegamos y decimos, pero vamos, si va fulano, va mecano, vamos a llevar un asado, vamos a llevar pascualina, pizza, una bandada de comida. Claro, cuando ellos vieron que bajamos toda esa comida, entonces, no sé quién fue que se nos arrimó y dice, muchachos, dice, esto no se puede hacer, pero por esta noche vamos a dejarlo. Era imposible, fíjate que justo era el día de las tortas fritas y la cocoa. La cocoa, torta frita con dulce de leche. Para 80 guritos, vamos a decir un número. Había que amasar. Tu madre, ¿cuántos kilos Silvia. era? Y Silvia. Silvia. No. ¿No? Sí, Silvia sigue haciendo 60, 70 kilos de harina acá en Carnaval. Bueno, eran unas cantidades, no sé si 60, pero eran un montonazo. Sí, sí. Ah. Eran 80 personas, 100 personas. Y entonces, ¿cómo pasó esa invasión de padres a ser una rama padres? Bueno, porque eso generó expectativas en personas como Carlos, como Juan y Silvia Ferro, como Cristina, los Quinteros, los Vidal, tu viejo y tu Bien, ¿sí? querer vivir, pero dice, bueno, pues entonces le tenemos que dar forma, no. Entonces, ahí era con lo que contaba Carlos, querían ser scout, pero hacer lo mismo que hacía la edad de 12 a 14 años. Tener patrulla, tener su grito, tener su banderín, toda una parte de repente podemos decir mística. ¿Eh? La tuvimos. Sí, Calito, sí la tuvimos, pero la teníamos, la tuvimos, y eso pero era lo que ustedes querían vivir, que era la parte fuerte que habían recibido de los cuentos que le hacían sus hijos. Claro. Acá Que fuimos los únicos de Cusa. lo que está surgiendo es bien claro, que llega un montón de padres a querer conocer el campamento, a conocer la experiencia y se encuentran con una realidad totalmente distinta y una organización que funcionaba con un orden ya dinámico, totalmente dinámico. Los chiquilines se levantaban, nos levantábamos todos a las 7 de la mañana, teníamos el horario del desayuno, que allí llegaba, el desayuno estaba para preparar previamente, después la hora del almuerzo. Y estaba todo funcionando. Entre comidas, habían actividades, y esas actividades eran o en la playa, o en juegos, etc. Y ahí es donde empieza a surgir aquello de que no era simplemente ir a la orilla del río y armar una carpa y tirar la línea. No, que había un montón de cosas y una energía que se estaba moviendo, grupal, que fue lo que entusiasmó a todos esos padres que quieren vivir eso, no vivir solamente ayudar
a los chiquilines, ayudar a los gurises que están a cargo de los chiquilines. No, trasciende Claro. lo que podía ser una necesidad o una necesidad paternalista o de padres para hacer la vivencia de ellos. Y ahí es donde surge. Y sí. Creo que en eso resume un poquito la cosa. Y a porque- su vez decir algo que creo que es puntualmente importante. Hoy hablábamos de que el grupo Scout tenía una característica no muy parecida a la de otros grupos Scout. Esa característica, una de ellas era ser amplio para aceptar cosas como esa. Porque en otro grupo Scout, en otro lugar, no hubiera ocurrido que, bueno, que los padres de acá para afuera no joroben. Y Vanguardia, entre otras cosas, fue muy flexible en eso, de entender de que había cosas que había que adaptarse, que había que aceptarlas. Fuimos uno de los primeros grupos Scout en que haya niñas y niños juntos, que fuera mixto. Y nos decían, pero ¿cómo van? Y hasta dormían en la carpa, los lobatos dormían en las carpas, niñas y varones mixtos. Y nunca hubo un problema, no hubo un accidente. O sea, con responsabilidad se entendía de que había que ser flexible y tener una cabeza un poquitito evolucionada en ese sentido. Siempre arriesgar un poquito. Vamos a probar, vamos a ver si funciona. Entonces creo que Vanguardia, hoy yo veo, estamos hablando de hace 50 años atrás, 40 años atrás, o sea, hoy en día hay cosas vistas de una forma bastante amplia, pero hace 40 años atrás, esas cosas eran, por un lado, criticadas en algunos medios, en algunos lugares, que nos decían, pero miren lo que hace, bueno, funciona, bueno, funciona, entonces, Opinaban de que, miren que están durmiendo todos juntos, que no va a pasar nada. Y no era así, no pasaba nada. Porque era bajo la responsabilidad, como decías tú, Chelo, de los propios gurises. había un trabajo, ¿verdad? Había un Inclusive trabajo de todo un año. claro, nosotros como padres no interveníamos en nada referente a nuestros hijos. Si ellos venían a contarnos algo, no, nosotros nada, no, andá a decirle a tu dirigente. Y lo teníamos así porque era la realidad. Y hoy, en esta perspectiva, podemos decir que la cuestión pasa por estar con el corazón ahí donde se necesita. Que no hay una fórmula, no hay No hay uno que tenga la razón. y no hay una sola verdad. Las verdades son tantas verdades como seres humanos somos. Y lo único que tenemos es poder caminar aprendiendo a querernos cada día más. Para poder querer a otro tengo que querer. Si no, Hoy la pelea que doy es quererme más, dice la bueno, canción. la otra canción, la de los 4 pesos, son canciones. Todas estas cosas, ¿no? Nos han llevado para poder hoy estar sintiendo lo que estamos sintiendo, ¿no? Y estar entregados de corazón en cada cosa que estamos haciendo. Y eso creo fue la semilla. Redondeando todas las anécdotas, podemos llegar ahí. ¿Tá? Hoy seguimos teniendo un grupo de amigos que tiene más de 40 años que existe, y no solo que no nos juntamos para un asado, pero sí nos juntamos en otros momentos, ¿no? Y eso ya, también es Un cumpleaños que otro, ¿no? en algún cumpleaños que otro. Y bueno, por ahí sería un poco la esencia de lo que Vanguardia me dejó. Y bueno, he transitado toda mi vida y siempre desde aquello de la vida en la naturaleza, de poder comprender, de sentirme uno con la naturaleza, de poder sentir que cada planta, cada animal es tan importante como yo en este plano de la Tierra. Y bueno, y estoy Donde incluimos al ser humano, parte No. de la naturaleza. Sí, bueno, y donde estoy unido con todos los seres humanos.